Vamos a probar. Esa es la barra L. Voy a dibujar así los ejes. Este es el eje Y. Sí. Sí, creo que me tiene que dar 30. Ahora lo hago. Ese es el eje X. ¿Y yo qué tenía? Y Sí, yo te da tenía 30, tenés ahí un 30. triángulo rectángulo con O el de sea, 60 este de grados. 60. ¿Sí? Después, ahora que lo dibujo en azul. ¿No? Este es 60, este es 30. Entonces, este que está acá dijimos que es 120. Este es 30. Yo lo que no estaba viendo era este de acá abajo, que se me queda como muy chiquito. Pero sí, si acá tenés 90, acá tenés otros 30. Entonces, este que está acá es 30. Y con ese ya podés componer, porque la tensión viene así. Y ya podés descomponer que la tensión en el eje X, vamos a cambiar el color amarillo, no se ve bien. La tensión en el eje X va a ser la tensión por, en este caso, por el coseno de 30. Y la tensión en el eje Y va a ser la tensión, pero por el seno. Y esa es la única fuerza que tenés que componer. Después, lo que sí va a ser importante es buscar el tema de los torques, la distancia perpendicular. Y ahí van a aparecer ángulos nuevos. Pero vamos por partes. Entonces, vamos a abrir una hoja nueva. Entonces, bueno, tenemos en sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener la tensión en X menos la fuerza de rozamiento. Después en la sumatoria de fuerzas en Y, si no me olvido ninguna, voy a tener la normal menos el peso de la barra menos el peso que está colgando menos la tensión en el eje Y. Todo esto es igual a 0, todo esto es igual a 0. Y después tengo la suma de torques, que lo voy a hacer del lugar donde más incógnitas puedo enumerar, que es este. Ese va a ser mi punto O. Voy a calcular los torques ahí. Y voy a tener, por un lado, el primero que aparece es el torque del peso, que está a la mitad de la barra. Entonces, tengo de hipotenusa L sobre 2, y lo que necesito es esta distancia perpendicular. O sea, el truco estaba en que multiplico la fuerza-peso, o sea que esto va a ser el peso de la barra por la gravedad, por la distancia que es perpendicular. Eso porque justamente el torque lo que busca es distancias perpendiculares. Como es un producto vectorial, todo lo que es paralelo se muere. Cuando hagan la cuenta entre cosas que son paralelas en el producto vectorial, esas cosas dan 0, entonces ni las cuento. Lo que necesito es una distancia perpendicular. Si estaba la fuerza en el eje Y, la distancia va a estar en el eje X. Si la hipotenusa es L sobre 2, la voy a tener que multiplicar simplemente por el coseno de 60. ¿Sí? Y por cómo elegí los ejes, yo elegí los ejes así. X, Y. Esto va a venir con un signo menos. Bien. La otra fuerza que tengo que ver son las tensiones, que en este caso es cuando viene, digamos, lo más complicado por haber elegido los ejes así, que es que las tensiones voy a tener. También Sí, eso se puede hacer con el seno, ¿no? sí, en ese caso sería el seno de 30. ¿Sí? Este sería con el seno de 30, el del peso. Claro, claro.
Profe, a mí me cuesta mucho coseno y seno. Eso con hacer SOHCAHTOA Claro, y hacer el triangulito, o sea, con eso lo saco, no es por otra cosa. sí, sí, eso, Cato. Pasa que yo lo hago rápido porque, ¿sabes lo que me acuerdo? Que el coseno es el ángulo, es el lado adyacente. Y el Claro, seno es el opuesto. Fíjate que yo acá necesito el adyacente, el que está pegado al ángulo. sí, Si ahora, por ejemplo, necesitara, por ejemplo, el torque de la tensión en X, sí, el lado que necesito es este. Es el opuesto al ángulo 60. Entonces, ese claro, yo sé que va con coseno, seno. claro. ¿Se entiende? Sí, yo en estos me mareo mucho de cuál usar. En los de plano inclinado, como de fuerzas, ya lo tenía medio mecánico, pero en esto me Claro. cuesta El tema, pensarlos. acordate que Son es. todos diferentes. Acordate que el lado que está pegado al ángulo es el cateto El adyacente, entonces eso es adyacente, sí, coseno. claro. El que es el opuesto, usas el seno. Y con eso Ah, estás. genial. Esa es Genial, la forma rápida de pensarlo. genial, Profe, gracias. una pregunta que me quedé Ujú. pensando. Sí, con el seno dijo que era 30, pero ¿no es el ángulo que forman entre los dos? ¿No había que transportar la fuerza peso hasta el punto A y te queda todo el ángulo de 60 más el de 90? Claro, pero 60 más 90 es 150. Claro. ¿Sí? Y acordate que 150, como es el seno de 150 es igual al menos seno de 30. Ah, ¿Sí? o sea que no tendría que poner el negativo si No llegase a tendrías que poner el ponerlo. negativo, sí. Sí, eso ahí es un tema de cómo vos lo quieras manejar. Está bien. Si querés tomar los ángulos de 0 a 360, olvídate el negativo, el ángulo te va a dar, el seno o el coseno te van a dar el signo. Claro. Yo uso de 0 a 90 y el signo lo pongo yo. Ok. Eh, Eso es comodidad de cada uno. Está bien. Lo que, bueno, nada, por ejemplo, yo, por ejemplo, acá estaba haciendo la cuenta y no había puesto el menos. Eso, si me lo olvidaba, sonaba toda la cuenta. Ah, o sea, vos te manejás en el primer cuadrante y le pones el Claro, signo. claro. Exactamente. Por ejemplo, acá perdón. Ahora cuando haga la tensión en X, a ver qué me preguntan. Claro, sí, mejor pensar en el brazo de palanca, sí. Sí, sí, acá hay un montón de formas de hacer las cuentas. Cada uno se queda con la forma que mejor entiende. Todas llegan a lo mismo. Después, para la tensión en X, la tensión en X, si se fijan, hace torque positivo. Me hace girar en este sentido, en sentido antihorario a la viga. Y tengo que se aplica 2/3, la hipotenusa es L por 2/3. Y como va con lo que busco es una distancia en el eje Y, esa va con seno de 60. Yo voy a escribir todo en términos del 60 grados. No me va a aparecer un 30 grados. Esa es otra cosa. Es como que una vez que ya lo identificaste, ya el ángulo te queda siempre igual. Después, la tensión en I va a ser igual, pero va a ser negativa. Profe, ¿el torque lo Sí, pusiste positivo para adentro o para afuera? en este sentido. O sea, sería hacia afuera, positivo. Siempre gira de X hacia Y. Ese es Hacia. el positivo. O sea, quiere decir, saliendo del pizarrón es positivo. Ok, Y los que entran al pizarrón son los negativos. ok, ¿Sí? gracias. Bueno, de la misma forma, la tensión en I está a 2/3. Y en este caso, lo que yo busco con la tensión en I es una distancia en el eje X. Lo voy a borrar así lo escribimos bien. Que si la tensión en I está así, yo lo que necesito es esta distancia. Que como es el ángulo que está pegado, es el coseno. Entonces acá me va a aparecer coseno de 60. Una vez que uno llega a esto, puede reemplazar las tensiones por lo que obtuvo en el punto anterior, que la tensión en X creo que era tensión por coseno de 30 y qué sé yo. Y cuando hace eso, le va a quedar coseno de 30 por seno de 60, y en la de Y le van a quedar menos seno de 30 por coseno de 60. Eso se puede juntar con las identidades trigonométricas y les va a quedar algún seno de 30 o seno de algo.
que es lo mismo que si uno hubiese escrito así el sistema de referencia. Pero nada, si no uno lo anota así y es un poquito más de cuenta, no es algo grave. Y el último que falta es el peso que está en el borde, que lo mismo, necesito esta distancia que va con coseno, sigue siendo negativo y me va a quedar menos L, coseno de 60, y me estoy olvidando las distancias horizontales, ¿no? Cuando la fuerza está en Y, las horizontales. Cuando la fuerza está en X, uso las verticales. Que la única que había era la de que es en X. La tensión en ¿También X. los tercios? ¿Cómo? También los tercios, porque lo puse en la hoja anterior. Te dice que la tensión está agarrada en 2/3 de la barra. Ah. Justo en este problema está agarrado en 2/3 de la barra. L por, bueno, y este es MG. Bueno, todo esto es igual a 0. Entonces, nada, acá con esto más las tensiones tiene un sistema de ecuaciones recontra complicado, pero se puede resolver. Y con eso les voy a pasar la respuesta para que lo tengan a mano. La tensión da, según esto da como 12 kilonewton, o sea, 12.000 newton. Y la fuerza de rozamiento, bueno, me dice, bueno, pide la reacción del coso, del bicho, ¿cómo es que dice? Bueno, no, lo pueden resolver, lo tengo escrito de otra forma, pero no importa. ¿Dónde tengo el pizarrón? Lo perdí. Lo más importante es que uno ahí puede sacar la dirección, bueno, no lo tengo separado, pero les pide la dirección y el módulo de la fuerza de contacto. Básicamente lo que uno hace es, para que voy a borrar esta hoja que me molesta. Uno saca la fuerza de rozamiento, saca la normal, y la fuerza de contacto básicamente es el Pitágoras de eso. Normal al cuadrado más fuerza de rozamiento al cuadrado. Y si uno quiere el ángulo, sí, va a ser la arcotangente de normal sobre fuerza de rozamiento. Y lo último que les pide es cuánto debería ser la masa para mantener equilibrio suponiendo que el rozamiento es 0,6. Entonces van a tener que plantear de vuelta el problema, pero ahora la fuerza de rozamiento la pueden escribir como 0,6 por normal. ¿Sí? Y bueno, ahí tienen que plantear el problema, pero son las mismas cuentas. Y en ese caso la masa M es la incógnita. ¿Sí? No sé si entiende ese. No sé si quieren preguntar alguna cosa. Les dejo para ustedes terminar las cuentas. Que en este caso son bastante tediosas. Me habían pasado uno y no lo descargué. No me acuerdo que me había pasado un ejercicio de oscilaciones y me lo pasa de vuelta. Sí, no lo descargué y se me borró el chat. Ahí está, gracias. Una pregunta, ¿esa fuerza de contacto qué sería? Es la resultante entre la normal y la fuerza de rozamiento. Es Eso siempre es la fuerza de Sí, contacto. sí. Sí, es lo que tenés entre uno y otro. ¿Qué es este problema? Yo porque como no lo escribimos como fuerza, no sé si está o no No. está. Sí, eso depende mucho del nombre del. Yo le puse normal y fuerza de rozamiento. Hay gente que le pone normal, reacción en X, reacción en Y. Eso. Pero lo importante es que la fuerza que te hace el piso.
que en este caso es una parte en X, una parte en Y. Claro. Ese es el problema que coso, déjamelo leer. Entonces dice, en el sistema de figura hay dos masas puntuales. Los resortes tienen constante elíptica K1 y K2 tanto. Siendo sus longitudes naturales ambas 0,1. No hay rozamiento. Entonces dice, manteniendo fija la posición del 2 en X 0,25, hay que hallar la posición de equilibrio de la masa 1 y la fuerza que ejerce el resorte sobre ambas masas. Entonces, bien. Entonces, cada resorte tiene longitud natural 0,1 y este me dicen que está en 0,2. 0,25, perdón. Entonces, este resorte está probablemente estirado, entonces tiene una fuerza elástica para allá. Lo que va a pasar es que M1 va a sentir una fuerza elástica para la derecha, producto del resorte 2, y producto de su resorte, el resorte 1, va a sentir una fuerza para allá. ¿Sí? Entonces, lo que es un poquito más complicado quizás es escribir la posición del resorte 2, pero bueno, nos dicen que está fijo, y eso es algo que vamos a tener que aprovechar. Entonces, como está en equilibrio, para el punto A, lo que vamos a decir es que la fuerza elástica de un lado es igual a la del otro. La del lado izquierdo sería K1 por el delta X1, ¿sí? Y el otro va a ser K2 por el estiramiento del resorte 2. Lo voy a borrar, así lo dibujo de vuelta. Esto sería delta X1, esto sería delta X2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el resorte... A ver. Ok. El resorte, bueno, K1 y K2 lo tenemos, es dato. El delta X1 es fácil de escribir, porque si yo me paro en un sistema de referencia acá, como el que me dice el parcial que haga, voy a tener K1, ese va a ser la posición del resorte 1, o sea, la voy a llamar X, así, X1, vamos a llamar X1, que es algo que tenemos que encontrar. La voy a llamar X para que sea más cómodo. Menos el L0, que para los dos es iguales y es dato. Y el K2 es un poquito más difícil de escribir, pero fíjense que el estiramiento, vamos a borrarlo, es la posición de X2, ¿sí? Que me dicen que es 0,25, menos la posición de X1. O sea, esto lo voy a escribir como 0,25, ¿sí? Esta distancia, ¿sí? 0,25 menos X1, eso es lo que hay que comparar con el L0, para saber si el tipo está estirado o comprimido. Necesito borrar este. Así que acuérdense que X lo voy a llamar a X1, es X, que es la variable del problema. Entonces, de acá me queda una ecuación para X que tengo que despejar. Déjenme que voy a buscar directamente las soluciones, así ya les doy cuánto es. Si uno hace esa cuenta, lo que debería obtener es X es 13 centímetros. ¿Sí?
De ahí lo pueden despejar y les tiene que dar esto. ¿Se entiende la idea del punto A entonces? En la parte B, lo que les dice es que si la masa 1 fuera despreciable en comparación con la 2, o sea, la 2 vale 3 y la otra no vale nada, pues un par de gramos, pueden pensar al resorte como un único resorte, con una longitud natural de 0,2, actuando sobre la masa M. A partir del resultado de A, halla el valor de K3 y el periodo de movimiento. Entonces, uno de estos lo puede pensar como un único resorte. Me extraño, pero... O sea, lo puede pensar como un único resorte que tiene la longitud natural, sería la longitud natural de los dos sumados. O sea, sería 2. Entonces, la única fuerza que tiene es esa fuerza elástica. Entonces, esa fuerza elástica uno lo puede escribir como menos K. ¿Sí? Ahora vemos que vale SK. Por la posición que tiene el cuerpo 2, que en este caso, bueno, lo escribimos como cuerpo 2, menos, ahora el nuevo L0, que es la suma de los otros dos, que sería 0,2. Y esto es masa de 2 por aceleración. ¿Sí? Ah, me faltó una cosa. Me faltó poner la fuerza que ejerce el resorte. Nada, simplemente la fuerza es... la pueden calcular como K1, el X que obtuvieron, menos el L0. Y eso les va a dar 30 newton. ¿Sí? Eso lo voy a necesitar para la parte que viene. La idea es que... ¿hasta acá me siguen? Me había olvidado de la fuerza. La idea es que este resorte de arriba tiene que ser igual a este resorte de abajo. Entonces, la fuerza, pensándolo de esta manera, ¿sí? Cuando X valga 0,25, me tiene que dar los 30 newton que tenía antes. ¿Sí? O menos 30 porque apunta para la izquierda. Eso me parece que es algo un poco complicado. No sé si lo quieren que lo vuelva a repetir. ¿Se entiende esa parte? Sí, se entiende. ¿Está bien? Entonces, poniendo que la fuerza de A sería con K2. Claro, el tema es que te pide, acá te pide cuál es el nuevo valor del K3, que va a ser una combinación entre el 1 y el 2. O sea, por eso lo puse como nada, debería haberlo puesto como A. La fuerza sería con K2. Sí, ¿no? Pero es la misma. Es la misma porque está en equilibrio. O sea, con cualquiera de las dos que lo calcules te va a dar lo mismo. Pero sí. Podría haberlo calculado con K2, que sería lo más correcto. Sí, dice el resorte 2, pero justo como está en equilibrio lo hice con K1, que es más rápido, pero nada. Si no estuviese en equilibrio tenía que usar K2 sí o sí. Entonces, lo que pregunta es cuál es la constante K3 para que la fuerza que siente el sistema de resorte de arriba sea la misma que el de abajo. Entonces, yo había sacado que era 30, ahora puedo despejar K3, ¿sí? Poniendo que este X2 es el 0,25 que teníamos antes, y acá uno simplemente despeja que es 600 newton. 600 newton metro. Ese es el K3. Que es una forma, a ver si es, déjame un segundo, quiero sacarme una duda de si es esto. No, como lo hice, en un segundo. 500, sí, está bien. Después van a ver en
seguramente en física 2, cuando uno tiene estos dos resortes, me voy a ir por las ramas, no sé si decirlo, bueno. Cuando uno tiene dos resortes, uno sumado al otro, uno seguido del otro, la suma de las constantes en realidad sigue una regla que es K2, K1 sobre K1 más K2. Lo van a ver en física 2, solo estoy comentar que sigue alguna regla, no es que es algo, no es que ese 600 sale de la nada. Ups, medio hipo. Una vez que uno tiene K3, uno puede pensarlo, lo que les pide es el periodo de movimiento, entonces hay que hacer la ecuación de oscilador armónico, que en este caso es como bastante sencilla porque tenemos que la fuerza elástica, perdón, la podemos escribir así. Por masa 3 por la aceleración. Ya podemos sacarle el subíndice a este. Entonces, cuando uno acomoda esto un poco, hace la distributiva y pasa la masa para el otro lado. La masa, perdón, de 2. ¿Sí? Este número que acompaña a X es el omega cuadrado. Entonces puede calcular el periodo como 2pi sobre omega. Donde, perdón, puse la masa 3 de vuelta, pero es la masa 2. ¿Sí? Donde K3 y M2 ya lo tenemos. Y bueno, de ahí uno puede sacar omega cuadrado, puede sacarle el periodo, y con eso ya está el problema. Que el periodo les dejo el resultado para después si lo hacen en casa lo pueden comparar, es 0,44. ¿Se entiende la idea del problema un poco? No sé si quieren que repita algo. Bien, no sé si había alguna consulta más, algo que quieran ver. Bueno, a ver, tiene los resultados de un ejercicio parcial de la bala que había muchas balas que atraviesan bloques. Lo puedo buscar. Dame un segundo. Vos decís el de... No, creo que es este. Copy. ¿Dónde está? Perdí la pantalla. Este era 1. ¿Ese? Sí, ese daba 3,33 el omega y menos 87 joules la energía cinética. La variación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, si no cortamos acá y nos vamos todos a almorzar. Si tienen dudas durante el transcurso del día, escríbanme al mail, no hay drama. Lo único, quizás después de las 7, entre las 7 y las 9 no vaya a poder responder, pero después, ¿sí? ¿Cuál era el email, profe? ¿Lo puede escribir? Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Dale, sí, pero te escucho muy bajito. A ver, un segundo. ¿Se sigue escuchando bajito ahí? Ahí creo que se escucha bien. No, es si va a haber alguna clase de consulta antes del final. Sí, seguramente ponga alguna clase de consulta. Si no, nada, escribime al mail cuando necesites, no hay drama. Ah, perfecto. Y una pregunta más. Para promocionar, sí o sí es
6,75, ahí se redondea para arriba. Sí, ese es el Y, único por caso que se ejemplo, redondea para arriba, sí. perfecto, genial, gracias, profe. No, nada. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Es una pregunta teórica, no te quiero robar mucho tiempo no, igual. ya, decime. Es una pregunta teórica que me tocó en el parcial, que era de un vaso que si vos metías la mano, ¿qué pasaba con qué número registraba la balanza? Si aumentaba, disminuía, se Ah, mantenía sí, 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 constante. sí. Y nada, yo pensaba que se mantenía constante, pero resulta que aumenta y no entiendo No, por qué. porque la balanza lo que te mide es normal. O sea, si vos tenés un vaso con agua y... Sí, igualmente, si metés la mano, o sea, si vos metés algún cuerpo, ¿sí? Suponete que flota o qué sé yo, la balanza va a medir la suma de ambas cosas. No me acuerdo ahora en enunciado, pero... O sea, vos... Profe, el parece que... enunciado, si quiere se lo digo. Ah, a ver, dale. Un segundo. Claro, lo que te mide es el peso aparente, sí. Pasa Dice, un que... recipiente parcialmente lleno de agua descansa sobre una balanza. Si usted sumerge su mano en el agua sin tocar ninguna parte del recipiente o derramar agua, ¿qué sucede con la lectura de la balanza? Claro. Sí, creo que así, sin pensarlo, creo que ya uno debería aumentar. Porque le estás agregando más a lo que está pesando la balanza. Okay. Pero con eso, pero después sí, es lo que Abril dice, es el peso aparente. ¿Había algún ejercicio en algún... Ah, creo Profe, que cuando hice la clase de coso había hecho un ejercicio de que cambiaba el peso. Sí, pero básicamente lo que te mide la balanza es la normal. Entonces, si vos, por ejemplo, Claro. tenés un cuerpo acá en el piso, bueno, vas a tener normal, vas a tener empuje y vas a tener peso. Que eso es más lo del peso aparente que decía ella. Entonces, cuando vos estás en equilibrio, la normal lo que te va a dar es el peso menos el empuje. Entonces, ahí vas a medir menos. Sí, me iban a preguntar. profe, Sí. sí, hay otro ejercicio de las teóricas que era creo que era con vasos precipitados, eh, que era como un vaso de precipitados lleno hasta el borde de agua y después Ujú, otro vaso con una masa que flota en el agua ujú. lleno hasta el borde de agua. Y te preguntaba qué vaso pesa más. ¿Esa era capciosa de que porque era el mismo volumen de vaso pesaba lo mismo? ¿O que porque si tiene la masa no debería pesar más? Sí, yo creo que debería pesar más, pero no me Porque acuerdo, decía, no no, los dos entiendo. vasos, la respuesta correcta era los dos vasos pesan lo mismo. No sé si era capciosa como es el mismo, como si fuera el mismo vaso, entonces pesa lo Claro, pasa mismo que vacío, claro, pero pero perdón, acá no encontraba el te sentido. flotaba el coso, te flotaba el... Sí, Claro, el tema es que ahí me parece que tenés... porque vos pesás todo. sí. No debería Pero darte igual más. decía hasta el borde de agua. O sea, Mm, decía como lo mismo. no me Y si acuerdo. flota, está como arriba. Claro, si flota hasta arriba, y si vos lo pensás como el sistema, creo que te... Sí, no me doy cuenta. Como que yo del momento dije, bueno, no tendría mucho sentido que fuera capciosa decir los dos vasos pesan lo mismo, porque tampoco solamente Ujú. aclaraba Sí, que sí, el sí, sí, sí. volumen era el mismo, pero no sé cómo puede ser otro vaso, aunque sea el mismo volumen. Qué sé yo, era media que rara esa pregunta. Ujú. Sí, Para porque mí capaz que es pesaba el... más la que tiene el Sí, puertito. lo tendría que leer completo, pero... Lo que pesa el bloque es lo mismo que el peso del agua que desalojas. Ah, ahí está, porque dice el mismo volumen. Está bien, ahí lo entendí. Eh, sí, lo que dice ella, en eso tiene razón. Como es el mismo volumen, vos pensás que hay una parte del agua, o sea, los dos están llenos hasta la misma altura, una cosa así decía. Sí, O sea, hasta el borde.
si vos tenés este vaso con agua y le metés un bloque, lo que va a pasar es que el agua va a subir. ¿Sí? Ujú. Entonces, si vos lo querés a la misma altura, lo que tenés que hacer es sacarle agua. Entonces Claro, ahí hay uno pero que pesa más que el otro. si está flotando, o sea, eso pasa también. Porque, como decía que estaba flotando, me imaginé que igual había una parte, o sea, como que no es que se perdía toda el agua y debería ser más cantidad. O sea, ponerle que lo que está un poco adentro del agua, pensaría que pesa Sí, hasta pasa ahí que, o pesa sea, lo mismo. vos pensalo como que vos tenés menos agua, pero además estás agregando un sólido. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese balance hay uno que pesa más que el otro. Claro, por eso, O pero sea, decía que pesaban lo mismo. que pensaba lo mismo. Pesaban exactamente lo mismo. Que Eso es pesa lo lo que digo, como que mismo. para... Si el vaso está al ras. No lo Sí, el entiendo. vaso está al ras. O sea, te pregunto como para entenderlo por las dudas, pero por si Claro, si el hay vaso alguna está ras, variante. el agua que se va no compensa lo que estás metiendo. Pero tienen distintos pesos específicos. Claro, compensa en volumen. Claro, no Sí, pero entiendo. no El es el vaso está al peso. ras. Supongo que está ras, claro. Y si vos metés un bloque adentro, se va a salir el agua, supongo. Y va Pero a igual el Claro, peso. vas compensar a perder el agua. Sí, Sí, pero pero eso es lo mismo o sea, que decías antes, pero igual hay una parte del bloque como, o sea, si me decís que, que se sumerge, capaz que podría pensarlo, pero igual el bloque puede pesar más, o sea, que el claro, agua, porque ¿no? el peso específico del agua del bloque no tiene por qué ser No el tiene mismo. por qué eso. Por eso, o sea, a mí lo único que se me ocurrió que era media capciosa de que decir, bueno, eran los vasos vacíos y daba igual lo que tenía adentro, la A pregunta, ver, no sé, pero dame un segundo, déjamelo pensar un segundo. Porque, a ver, vos lo que tenés ahí es el volumen que desalojás. Vos desalojás el mismo volumen que agua, que esto sería sí, el Rho del líquido, el Rho del cuervo. El Rho del cuervo por la masa del cuerpo. Este es el volumen del líquido que desalojás, que es el Rho del líquido. ¿crees que te lea exactamente el enunciado? Por la masa. Dale. Dice, el vaso de precipitados A se llena hasta el borde con agua. El vaso de precipitados B es del mismo tamaño y contiene un pequeño bloque de madera que flota con el vaso de precipitado cuando el vaso de precipitado se llena con agua hasta el borde. En estas Pará, de vuelta, condiciones, perdón. ah, el Este vaso de está el precipitados, ras y sí, este al es ras, también hasta el ras. con un bloque flotando Ujú. de madera, o sea, no. Sí, 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 Dice, en sí. estas condiciones, ¿cuál vaso de precipitados pesa más? Claro, y te da igual por el peso aparente. O sea, ¿cómo sería lo del peso Pasa que aparente? lo que estás viendo es la normal. Sí, Eso es lo que tenés que ver. Entonces, lo normal acá pesa todo el agua. O sea, acá tenés sí, todo el agua. ¿Sí? Acá vos lo que tenés es la normal, vas a tener lo estoy explicando medio con los dedos. Vas a tener todo el agua que ya me habías medido, ¿sí? sí, Más el peso de la nueva masa que estás metiendo, ¿sí? sí. Menos el empuje. Y como está en equilibrio, porque está flotando, estas dos cosas se cancelan. Entonces te termina quedando lo mismo. Ah, Ese es el claro, eso truco. no lo estaba claro, Claro, no yo me quería. estaba mareando por el tema de lo del RAS y todo eso, pero no, lo pensás así.